pacto que resume las instituciones y el pacto, pero de manera global, ¿sí? De manera institucional. Lo que habíamos visto la vez anterior, todos los pactos son más que nada dirigidas a la cuestión personal, a lo que cada persona necesita y requiere en su comunión y relación personal, que eso era muy importante, porque acordemos que hay un principio fundamental. Cada uno de nosotros estamos juntamente crucificado con Cristo. Ese, indudablemente, que así es. Pero también recordemos que Cristo ha muerto en la cruz y resucitado por toda la humanidad. Está disponible la redención para cualquiera que se le predique el evangelio y esté dispuesto a recibir. Bien, eso es muy importante considerarlo, que nos lleva a este entendimiento, que ya sea que se anuncie el evangelio, las buenas nuevas, en una congregación, en un grupo de actividad evangelística, y los que acepten y crean y se ubiquen en la fe en Cristo, ya están ahí en el cumplimiento de los pactos. Pero también puede ser que se le predique a alguien solo, por alguna situación. Por ejemplo, alguien que esté en la cárcel, alguien que esté enfermo, solo él. Y bueno, que hay alguna diferencia, sí la hay, en el sentido de que a veces en los llamados, como hacen las campañas evangelísticas, pues bueno, todos son como las que hacían Luis Palau, Carlos Anacondia, todos ellos, que eran masivas. Imposible que se estuvieran considerando cada pecado. Por eso son los pecados y el pecado. Y en cambio, en lo personal de una persona a persona, también opera. Así es que tiene ese principio. Y lo que vamos a considerar en este otro pacto que vamos a estudiar es global, es general. Opera para todos, como lo vamos a ver acá. Y abarca hasta cosas que llegan a pasar en las congregaciones. Bueno, así es que vamos a leer lo que está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Este es uno de los reyes que hubo, que para mí fue uno de los reyes más sabios y representativos del Antiguo Testamento, por su integridad, por su revelación, y porque fue justo a donde tenía que ir en la celebración de un pacto. Y vamos a ver que todos los elementos de pacto se van a cumplir acá. Bueno, la historia empieza así en el versículo 1, segundo de las Crónicas 29. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Bueno, dice acá, en el 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. O sea, ingresando automáticamente, lo primero que va a empezar a hacer este rey, ingresando en su primer año, en el día primero que correspondía en el calendario judío, abre las puertas de la casa del Señor. Porque ¿cómo estaba el templo? Había estado totalmente derruido, muy mal, ahí lo vamos a ver, porque el rey anterior, que fue Acaz, él fue un hombre muy, muy, muy malo, un rey muy, muy malo, porque metió imágenes de Baales dentro del templo. O sea, terrible la situación, terrible. Y el Señor, en verdad, que estaba muy molesto con el pueblo de Israel. Había recién humillado a Judá por causa de este rey Acaz, porque había prevaricado contra Dios. Prevaricado es buscar el provecho personal en contra de Dios, ¿sí? Que eso en alguna ocasión lo mencionamos, cuando se busca
provecho personal. Bueno, entonces con Ezequías no va a ocurrir así. Abre las puertas de la casa del Señor y las reparó, o sea, estaban mal las puertas. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Recordemos que cada elemento va a ser tomado en cuenta por el Señor. ¿Sí? Cada elemento. Cada elemento va a ser considerado por Él para que sean los términos de pacto que se va a tener que celebrar con el Señor también, cuando a Él le corresponda. Aquí lo que hace es llamar a sacerdotes y levitas. No llamó a la gente, no llamó a príncipes, después lo haría, sino que llama primero a la parte espiritual. ¿Sí? Lo primero que se va a considerar aquí es la gente que está dentro del ámbito del servicio, de lo espiritual, dentro del reino de Dios. Y es a los que llama el rey. Sacerdotes y levitas, que sabemos y muy bien que en ese tiempo los sacerdotes eran los que oficiaban los cultos con los sacrificios y todo lo que había, y el levita era el que estaba encargado de la alabanza. Bien, era el que estaba encargado, levita y todos los levitas, de llevar la adoración, o sea, la música. Aquí entran entonces dos figuras importantes en el ámbito espiritual que tiene aplicación para el día de hoy, ¿sí? Que sería el equivalente. Todos somos real sacerdocio, todos los padres de familia o cualquier persona que esté dentro de un elemento de familia. Y por otro lado están los ministros de la música, los ministros de la palabra cantada, ¿sí? Los ministros que están teniendo esta oportunidad de ministrar al Señor. Bien, bueno, cuando ya están convocados los servidores y los llama, los reúne en una plaza y les dijo: óiganme, levitas. ¿Qué es lo primero que va a tener que hacer el rey Ezequías? Estamos en el segundo del 29 de las crónicas, de segundo de crónicas, segundo de crónicas 29. Bien. Lo que va a hacer entrando es que se santificaran, ¿sí? Se tenían que santificar. ¿Por qué? ¿Por qué se tenían que santificar los ministros de la música? Porque los ministros de la música estaban en una condición espiritual de pecado o de abandono, que viene siendo lo mismo. Pero vamos a entender, porque todavía estamos entrando en una cuestión un poco general. Bien, Laurita, bienvenida. Estamos en segundo de las crónicas 29. Y estamos ahora en el versículo 5. Gracias. Les ordena el rey que se tienen que santificar. ¿Y cómo es que se tenían que santificar? Renunciar al pecado a la manera de ese tiempo. Pero no solamente tenían que santificar las personas, sino que tenían que santificar el lugar. O sea, ¿por qué? Recordemos que en el pacto con Salomón se había santificado un lugar, que fue el templo que se construyó y todo. Bueno, ahora tiene él que está ordenando que también el lugar. Porque lo siguiente, porque les dice en el 5, la segunda mitad, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. ¿Qué había hecho el rey Acaz? Meter ídolos en el lugar menos indicado, que en el santuario. O sea, que hoy puede ser que sea introducido dentro de, viéndolo desde las dos perspectivas, en lo personal y en lo institucional, situaciones que ofendan al Señor. El rey anterior había pecado en prevaricación, o sea, sacar un provecho personal, ¿bien? Y eso había dañado muchísimo, y el Señor estaba muy molesto, como habíamos leído, con Judá y con Israel en general. Entonces aquí también esto estaba causando muchos estragos porque seguían ahí los ídolos. Dice el 6, y vean
¿qué referencia empieza a hacer el rey Ezequías en el versículo 6? Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. O sea, los padres de todos los sacerdotes y levitas que tendrían seguramente también una actividad sacerdotal, porque esta se heredaba, se iba heredando, lo mismo la música, porque era algo familiar y por genealogías, muy, muy importante para ellos. Le habían vuelto las espaldas al Señor, o sea, le dieron las espaldas y apartaron sus rostros, le dejaron, lo abandonaron. Abandonaron de una vida de comunión, una vida de estar ministrando, y así estaban ahora estas generaciones. Pero hicieron más. En el 7 dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Utilizando reglas de interpretación bíblica, en la hermenéutica, vamos a interpretar que detrás de esto, que está escrito acá en el versículo 7, tiene un significado para nosotros también. Cuando dice, cerraron las puertas del pórtico, sería cerraron de lo más externo, del acceso, ¿sí? Del acceso, que pueden ser las puertas del espíritu o del alma, las del pórtico, ahí, las cerraron. Apagaron las lámparas, es decir, el Espíritu Santo fue contristado. Sería el equivalente de hoy. O sea, ya no había dones, bueno, estaban, pero no estaban operando, estaban paralizados estos dones, no estaban funcionando, no había los dones que en ese tiempo debería de haber, por supuesto. Hoy son los del Espíritu Santo, es lo mismo, porque las lámparas son el símbolo del Espíritu Santo, por lo que representaba en la menorá, que estaban las lamparitas llenas de aceite y estaban permanentemente prendidas, que era en la presencia del Espíritu Santo. Bien. Después dice, no quemaron incienso, y el incienso, como está escrito en Apocalipsis, son las oraciones de los santos. No había oración, no había tiempos de oración. Dice, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Qué es esto? Que a la carne la dejaron, no la tomaban en cuenta y la carne seguía viva, porque lo que sacrificaban en el holocausto eran los animales, lo que llevaban para sacrificar. Que esto sería entonces, estaban cerradas las puertas del espíritu y del alma, espíritu contristado, no había oración, y la carne estaba viva. Tremendo, para ser el pueblo elegido por Dios, terrible, terrible. Que hoy vemos que no hay mucha diferencia en algunas congregaciones, que se dicen congregaciones, que está viva la carne, y hay dentro adulterio, rebeldía, prevaricación, toda una serie de cosas que se hacen institucionalmente. También puede ser que los dones se están menospreciando, no están operando, no se activan, no se estimulan. Es igual la situación. Y que las obras de la carne, chismerías, gritería, celos, inmundicia sexual, pecados sexuales, etcétera, etcétera, estén ahí operando. Es exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento fue de esa forma, pero hoy el corazón del hombre, el espíritu del hombre, el alma, sigue siendo igual. No hay diferencia. Y eso, el Señor, claro que estaba enterado, que así estaba haciendo. Y dice el rey Ezequías que es una confesión de pecados. Con su grupo de levitas y sacerdotes, dice en el 8, por tanto, en consecuencia, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, no sobre una persona ni sobre el rey, ha venido sobre la nación. Ha venido sobre la nación, ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado
el Señor los dejó. Dice, ok, porque esto de entregar en el Antiguo Testamento es que el Señor se hace a un lado, ¿sí? Y ya están en terrenos de las tinieblas, en terrenos del enemigo, del sistema del mundo, etcétera. Aunque sigue estando físicamente ese grupo, como quiera que sea. Bueno, aquí eso es lo que está diciendo el Señor. Él los entregó a turbación, o sea, una mente turbada, a execración o a que se esté siendo objeto de burla, de señalamiento de los pueblos o hasta la misma congregaciones y a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. El nivel de vida espiritual estaba muy mal, estaba muy, muy mal. Dice, y he aquí lo que dice el rey, y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Si se dan cuenta, a estas alturas ya tenemos consideradas varias instituciones de las que hemos hablado. Primero, que es un rey que está teniendo celo por las cosas de Dios, está restableciendo la comunión con Dios. Es que sería la institución de la comunión. Después está hablándole a los que deben de ministrar, sacerdotes y levitas, que está dentro de lo mismo, y después convoca, o más bien confiesa que ha venido sobre las familias. ¿Por qué en una congregación entran en conflictos de familias, de que empieza a haber pleitos matrimoniales, empiezan a haber separaciones, violencia, todas las cosas que puedan ser capaces de existir en relaciones matrimoniales, precisamente por esto, porque todo entró por la cabeza, todo entró por lo espiritual. Pero ¿cómo? Si estos se veían tan bien. Sí, pero es que entró por tu responsabilidad, teniendo un sacerdocio, un liderazgo y teniendo ahí una actividad de rebeldía, porque eso es lo que está diciendo el rey Ezequías. Nuestros padres se rebelaron, se han rebelado. Bueno, dice, y fueron llevados cautivos. Ahora, esta cautividad de las familias, ¿a qué puede ser? Bueno, puede ser que los hijos sean cautivos por las adicciones, pueden ser cautivos por la delincuencia, por el sistema del mundo, por una música no conveniente, por lo que se les puede ocurrir que puede cautivar la mente de los hijos, ¿sí? Caer en fornicaciones, en yugos desiguales, etc. Entonces están las puertas abiertas y así estaba la situación. El rey lo está reconociendo. Bueno, dice, ahora pues, fíjense lo que dice, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, instigados o impulsados por el Señor, en esa inquietud espiritual del líder, ahora lo está poniendo también en el rey Ezequías. Hay que hacer un pacto con el Señor. Tenemos que hacer un compromiso. Esto no puede seguir así. Ya estamos reconociendo que estamos mal. Las familias son un desastre. Hay idolatría, que en ese tiempo eran ídolos horrorosos, pero hoy pueden ser otro tipo de ídolos: el amor al dinero, al estatus económico fingido, la fe fingida, el intelectualismo disfrazado de espiritualidad, lo que ustedes se imaginen, que pone una ensalada de cosas, ¿no? Bien, ahora dice, yo voy a hacer pacto para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y dice en el 11, hijos míos, ya está hablando acá un padre espiritual, hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. O sea, que les está diciendo a los sacerdotes y levitas que tienen que estar ahora sirviendo nuevamente al Señor y que estén en un tiempo de oración. Y vean cómo esto, que vamos a ver cómo se cumple en Cristo, pero sí podemos adelantar un poco
en el Nuevo Testamento de lo que aquí se va a ir dando. Fíjense aquí, por ejemplo, lo que acaba de decir el rey Ezequías, dice que le sirvan y que sean sus ministros y le quemen incienso. No, vamos a otra parte de la Biblia, no pierdan segundo de Crónicas, porque vamos a regresar y vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Cuando ya está el avivamiento en Jerusalén, ya ha habido miles de convertidos al cristianismo, a ser cristianos, seguidores de Cristo, pero han hecho una comuna, se les empieza a complicar la vida a los apóstoles. Ya estaba el sustituto de Judas, Matías, y estaban todos los discípulos que siguieron personalmente a Cristo, pero aparte estaban todos los que habían ganado con el discurso poderosísimo de Pedro, y se convirtieron a un sacerdote, se convirtieron escribas, y se fueron a las afueras de Jerusalén, compraron un lugar enorme, hicieron galpones y ahí hicieron comedores para comer, dormitorios, o hicieron casitas para las familias, qué sé yo. Se apartaron porque estaban siendo muy perseguidos. Y se les empieza a complicar la vida a los apóstoles en el 6:1 de Hechos, porque dicen: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos por la predicación del evangelio, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea que ya había gentiles funcionando ahí, ya había gentiles. Dice, intelectuales, podríamos decirlo de esta forma, filósofos, pero ya convertidos al cristianismo, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria, porque empezaron a hacer obra social los apóstoles. Empezaron a cumplir el mandamiento de las viudas, que después Pablo aclara que son las viudas que en verdad lo son. ¿Cuáles son las viudas que en verdad lo son? Las viudas que están totalmente abandonadas por su familia, que no tienen ni obra social, ni recursos, y que están condenadas a morirse de hambre, al abandono, a la soledad, ¿sí? Y en ese tiempo era muerte segura. Por eso es que determinan atender a las viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, todo el pueblo, y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos estaban sirviendo, lo que haría hoy un diácono. ¿Sí? No había tal en ese tiempo. Dice: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones fíjense qué requisitos dice el apóstol Pedro: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de servir. Esos 3 requisitos debían de reunir los que iban a servir en las mesas. ¿Sí? Buen testimonio dado por su familia, por sus patrones en el trabajo, no porque ellos lo dijeran, no. El buen testimonio era de la gente que les rodeaba. Llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y de sabiduría, conocimiento en ese tiempo ya del Evangelio, ya el entendimiento de lo que fue la redención, a quienes encarguemos. Y fíjense lo que dice en el versículo 4 el apóstol: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Dice: persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es lo mismo que está ahí en el segundo de las Crónicas 29, versículo 11, podemos regresar ahí. Dice al final, en segunda parte del versículo 11, les ha escogido ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso, o sea, se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra, como dijo Pedro. Es exactamente lo mismo, pero ya hay una aplicación dentro del nuevo pacto, que iba a ser posible solamente por medio del sacrificio de Cristo, cuando le tocara al Padre cumplir este otro pacto. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, después dice, ya nos quedamos ahí en el segundo de las... Había otro requisito más, pero eso lo veremos más adelante. Ya es cuando forman diáconos, pero eso
lo veremos en su oportunidad. En el 12, en el segundo de Crónicas 29, dice, entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, de hijos y padres, hijos y padres, hijos y padres. No es algo menor que estén referidos padres e hijos. No es nada más por el cuidado de una genealogía. Es para que los hijos o las generaciones queden incluidos dentro de las promesas de pacto. ¿Me explicó? No estaba haciendo el Señor a un lado. Es decir, que dentro de este pacto que ya ha convocado el rey Ezequías, tenían que quedar incluidos las generaciones. ¿Eh? Y por eso es que están ahí de los hijos de Elisafán, Zimri, Jehiel, los hijos de Asaf, Zacarías, de los hijos de Gemán, Jehiel, Simeí, y así hijos, que también, si estaban los padres vivos, fueron también. No se excluyen ahí. Bueno, en el 15 dice, estos reunieron a sus hermanos. Todavía no era el nuevo pacto, todavía no era la iglesia cristiana, para que se reconocieran como hermanos, como en el nuevo pacto nos reconocemos nosotros. Entonces, ¿qué clase de hermanos eran ellos? Hermanos en la familia. Hermanos en la familia. Que lo más seguro, por cuestión de genealogías, también los hermanos podían participar, todos los hermanos o todos los hijos de un ministro podían estar ahí. Eso fue muy bueno para que las familias hoy, las familias ministeriales de pastores, de maestros, de apóstoles, de profetas, estén incluidos todos los hijos, cuestión de pacto. Entonces ahí están todos llamados. Dice, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey, que es también una autoridad y gobierno a esta otra institución, porque fue palabra de un rey. O sea, ya tenemos 3 instituciones consideradas acá, la comunión, el gobierno y la autoridad, que es el rey, y las familias. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo se están convocando las instituciones? Después dice, entraron conforme el mandamiento del rey, en el 15 estamos, y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Que hoy sería que a través de los ministros de la música y de los levitas, que serían en ese tiempo, hoy los de alabanza, y los sacerdotes, que serían pastores y maestros, ya sea como ministerio, como familia, limpiar la casa, que sería hoy los templos vivos, los templos vivos. Dice, y entrando en el 16, los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor, al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. O sea, ¿qué hicieron? Que limpiaron el atrio de la casa, que la tipificación o en el simbolismo o significado del templo, ya sea el tabernáculo o el templo de Herodes o el de Salomón, es igual. El atrio sería lo que sería el cuerpo, nuestro físico, ¿sí? Santificar nuestro físico. Es decir, sacar de ahí, que se acordarán ustedes que ahí estaba el altar para quemar la carne, por un lado, y por el otro lado estaba el lavacro, que era donde los sacerdotes, en el lavacro, que era una fuente de bronce, en el fondo había un espejo, de tal manera que los sacerdotes, para santificarse primero, para lavarse, que sería ser lavados por la palabra, tenían que llegar a donde estaba el lavacro, asomarse, verse en el espejo y ver su persona. Y ahí tenían que lavarse. Bueno, la cabeza, no sé cómo se lavaban ellos, porque era una manera de decirle, estoy limpio delante de tu presencia. Y voy acá en este lugar a quemar las obras de la carne, sería. Por eso ahí estaban los animales, por eso estaban allá afuera. Es lo primero que tenían que hacer. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Tiene un alto significado de pacto esto.
y la aplicación que hoy debe tener en la vida congregacional. Bueno, después dice, y fueron al torrente de Cedrón, es decir, echaron ahí toda la mugre, toda la suciedad que había, ídolos o lo que sea, y en el 17 dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, inmediatamente que la autoridad les dijo, fueron obedientemente, no fueron rebeldes al mandamiento de la autoridad. Dice, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico y santificaron la casa del Señor en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. O sea, lo hicieron muy rápido. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa del Señor. Toda ya está lista. El altar del holocausto, listo para que se quemen los animales. Y todos sus instrumentos de la alabanza. Y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. También hicieron eso, también. Hicieron también en el atrio y en el lugar santo una labor también ahí. Ahí hicieron una labor de limpieza. Y después dicen, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar del Señor. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación por el reino. ¿Se dan cuenta? Esto es global. Esto es para todo el cuerpo, institucionalmente hablando. Dice, por el santuario y por Judá. Ahí ya no solamente habla de todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Habla de naciones y habla también de localidades. O sea, abarca todas las posibilidades. Y así lo están haciendo ellos. Por el reino, el santuario y todo. Fue todos estos animalitos que ahí entran dentro de los términos de pacto, el corte de la carne. ¿Se acuerdan que tiene que estar el corte de la carne? ¿Sí? Que debe haber derramamiento de sangre. ¿Ok? Bueno, después lo hacen. Mataron pues los novillos 22 y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. O sea, dentro del lugar santo, que ahí estaba el altar del Señor, ¿sí? Estaba ahí, era uno de los componentes del lugar santo. El candelero, el altar y la mesa de los panes de la proposición, que cada uno tiene su propia simbología. El altar, que es rendir lo intelectual delante del Señor. Por ahí se acaba toda la sabiduría vana del hombre, ahí queda cubierta con la sangre del cordero, ¿sí? Y de los sacrificios, y queda cubierta toda filosofía humana, toda filosofía barata y que ofende a Dios, ahí queda. Las lámparas ya estaban encendidas y los panes ya han sido hechos santificados, que sería eso el pan de vida que es Cristo, ¿sí? Ahí todos los panes bien acomodados, 12 panes, que también estarían representando a la vez las 12 tribus de Israel, pero que finalmente representa etnias, pueblos, naciones, ¿okay? Que tendrán derecho a alimentarse del pan de vida para que circule el ADN del Hijo en el cuerpo, con el pan de vida que es Cristo. O sea, todo tiene una gran... que eso es lo que el Señor entendía que tenía que hacer para cumplir este pacto con el rey Ezequías. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Acuérdense que esto va a quedar grabadito, lo van a tener otra vez. No se afanen mucho en escribir, salvo notitas por ahí. Eso les doble, tiene que escuchar a veces. Bueno, dice después, ya están todos, hacen esto, y en el 23 dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. ¿Qué hicieron?
confesaron los pecados de la nación. Eso es lo que hicieron, sobre el carnero. Porque esto también fue en cumplimiento de lo que ocurrió con Abraham, que subió un Isaac, un corderito, y después fue un carnero que estaba trabado en los cuernos, en un zarzal, que sería el carnero de la expiación, que sería el cordero de Dios que sube a la cruz, inocente, santo y puro, que fue Cristo, pero que es sacrificado y al cargar los pecados y el pecado, es el carnero de la expiación y tiene que ser enviado al desierto, ¿sí? Lo que hacían los sacerdotes era, estos carneros no los sacrificaban. Bueno, sí, pero dejaban uno, Azaleel se llamaba, que era el que llevaba el pecado de todos, todo el pecado, todo lo que es pecado, ese carnero, ese lo llevaba. Y lo soltaban en el desierto, porque para los judíos en el desierto era el infierno y estaba lleno de demonios. Entonces era mandar al carnero de la expiación al infierno, que eso fue lo que le pasó a Cristo en la justicia del Padre, cuando lleva el pecado y es enviado por el Padre al infierno, para que se expiase el pecado de las naciones, del cuerpo de Cristo en general. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno. Sé que voy un poco rápido, pero es largo esta parte. Bueno, después dice, el versículo 24, los sacerdotes los mataron, hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas, ahora va con los músicos. Esto hicieron los sacerdotes, ahora va con los músicos. Puso también levitas en la casa del Señor, fíjense, con címbalos, salterios y arpas. 3 tipos de instrumentos, ¿sí? Vuelvo a repetir, címbalos, salterios y arpas. Cuando el Señor está viendo que dentro del pacto, el rey Ezequías está considerando estos elementos o instrumentos musicales, los toma muy en cuenta el Señor y dice, ok, cuando a mí me toque, también va a haber esto en pacto eterno. Y hoy entendemos que si bien en ese tiempo estos eran los instrumentos, pero hoy, ¿qué serían los címbalos? Que eran elementos de percusión, ¿sí? ¿Qué serían hoy? Estos elementos de percusión son cuestión de pacto. Les digo que es las baterías y los platillos y todos los elementos de percusión, ¿sí? No sé si ustedes llegaron a escuchar opiniones por ahí un poco antiguas, así de esas ya muy, muy agrias, muy rancias, de que era pecado meter baterías en la congregación. Sí, bueno, ahí el pastor Morrey está levantando la mano. Eso fue común. Decía, no, ¿cómo? Porque estaban los Beatles, ¿no? Ay, ¿cómo? Si esos son. ¿Cómo vamos a meter lo que se ha usado mal? Espérenme, es que no. Una cosa es una y otra cosa es otra. Una cosa es la copia y otra cosa es esto. ¿Sí? Aquí está por cuestiones de pacto, están entrando estos instrumentos. Dice después, salterios. ¿Qué serían los salterios? Sí, no sé si han visto los salterios modernos, que son chiquititos, son unas cajas de resonancia que tienen cuerditas. Sí, hermoso eso. Todavía existen y hay virtuosos en eso. Pero hay otra modalidad del salterio que son las guitarras, instrumentos de cuerda, cualquiera que sea su tipo. Bien, pues también entran los elementos de cuerdas. Y después dice arpas. ¿Cuáles serían las arpas? Hoy, los pianos. Porque un piano clásico de cola, de esos negros, realmente lo que tienen dentro es un arpa. Pero hoy son electrónicos. ¿Qué importa? Lo de menos es lo material, sino lo importante es que sí estén. Entonces ya tenemos estos 3 elementos que van a quedar contenidos dentro de este pacto, conforme al mandamiento. Y fíjense de dónde provenía esto. No venía de las ocurrencias que tuvo la autoridad, sino de algo superior a él, porque dice en el versículo 25, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Estos 3 personajes que se mencionan acá, habla de David
el compositor de los salmos, de la mayoría de ellos, de la palabra profética y el que tenía visiones del Señor. Quiere decir que dentro de los elementos de pacto es posible que los ministros de la música puedan tener visiones, deben tenerlas. Que es posible entonces que los que tengan un ministerio profético puedan explayarlo, sí, los levitas, claro, porque todas las letras de los cantos son palabra cantada, palabra de la comunión, palabra de la restauración, palabra de lo que ustedes quieran, de la obra redentora en Cristo, en ese tiempo lo que tenían. Bien, pero vean en el fondo de todo, ¿quién es el principal promotor de esto? ¿Quién es el que está moviendo esto? Porque dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Ok. Entonces, ¿todo provenía de Dios? Sí, provenía de Dios. Y así sigue siendo. No es capricho para que se oiga bonito, se oiga hermoso. Y no importa que sea una sola guitarra, que sea un teclado. Bueno, yo fui a congregaciones en la sierra ahí con indígenas que tenían una bandeja grande, una tina, que le hacían un agujerito en el centro y metían una cuerdita y arriba con un palito y con ese lo jalaban y tocaban como si fuera un bajo. Pum, 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 pum. Eran bien hábiles porque no tenían para comprar más cosas. Si acaso tendrían una guitarrita por ahí. ¿Y qué importa? No importa que sea como tipo norteamericano, ¿no? Que tienen allá cosas espectaculares. Vuelan ángeles, suben elefantes, pasan jets, así, efectos de luces y sonidos. No importa. No, eso no tiene nada que ver. Si lo hacen, está bueno. Y si no, si es nada más hay de esas maracas que se usan de está bien, ¿no? Es el corazón lo que ve el Señor. Es lo que ve el Señor. Bueno, entonces ahí están. Y dice en el 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¿Qué eran las trompetas? Instrumentos de viento. ¿Puede haber saxofones? Sí. ¿Puede haber trompetas? Sí. Claro que en esto era para la invocación de la presencia del Señor, porque eran seguramente cuernos de carnero o chofares, que eso es ya anacrónico. Eso es de una cultura, eso ya pasó, no debamos quedarnos atrapados en un movimiento, porque hacemos una mezcla de lo cultural con lo que el Señor quiere que se haga hoy. Y si hoy se tiene alguien que tiene el don y el talento del saxofón, por favor, ese chofar moderno, además la verdad se oye más bonito que un chofar, la verdad se oye más bonito, ¿no? Y hoy hasta se ponen, no critico ni juzgo, pero se ponen así muy, no es así. El Señor no estaba viendo eso, el Señor estaba viendo la actitud y la conducta del rey y de los que estaban ahí. Dice en lo 27, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. ¿Qué hizo el rey? Mandó a quemar la carne por parte de la autoridad. Y les dice, ¿saben qué? Ok, hay que quemar la carne. Hay que quemar la carne. Es decir, hay que quemar hoy, las obras de la carne. Todo lo que diga la autoridad gobernante espiritual, sea apóstol, sea pastor, o el padre de familia, ¿qué tiene que hacer? Que se quemen las obras de la carne. Primero que nada. ¿Sí? Todavía no empezaba el culto, pero ya se tenía en cuenta el que la carne fuese quemada. Bien, después dice, y cuando comenzó el holocausto, cuando la carne se comenzó a quemar, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Voy a regresar a esto, pero sigamos. 28. Y toda la multitud adoraba. Fíjense, empezaron a adorar. Mientras se quemaba la carne,
empezaron cantos de adoración. ¿Sí? Mientras la carne desaparecía consumida por el fuego consumidor de Dios, que eso significaba, empezó la adoración con los instrumentos musicales. Pero, ¿qué es lo que se oía cuando estaban haciendo esto? Porque dice el 28, toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, ¿eh? Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y bien, pero aquí tenemos una duda que necesitamos que nos quede claro. ¿Qué significa esto en el 27 del Cántico de Jehová? Porque más adelante, cuando seguimos la lectura, dice el 29, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron, se inclinaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes, los líderes, que serían el presbiterio, dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y Asaf, vidente, cantos de salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. En esta segunda parte sí se cantan los salmos y hay manifestación del alma, y hay alegría, hay danza, hay felicidad, esa parte de lo que debe, porque ahí estaba todo el presbiterio reunido y la multitud. Entonces, eso hacen ellos. ¿Cuál sería el cántico de Jehová? Si estaban los cantores cantando. Hoy, ¿cuál será el cántico de Jehová? ¿Habrá hoy o no? Es cuestión de pacto. ¿Cuál será el cántico de Jehová hoy? Debe de haberlo. Tiene que haberlo. Hoy, el cántico de Jehová es Cristo en los cantores alabando a su Padre. Cristo mismo adorando a su Padre. Que puede ser o cantar en lenguas, si quieren, puede ser, porque es Cristo a través de estos instrumentos humanos, que son los cantores, en el que el Hijo exalta a su Padre amado. Porque Él debe tener la primacía, Él debe tener la preeminencia. No nos cantamos a nosotros mismos. No es cuestión de exaltarse a uno mismo, eso es una obra de la carne. Discúlpenme, pero yo he oído cánticos o cantos en donde lo que se exalta es más a la persona creyente, entre comillas, que al Señor mismo, ¿no? Cansado en el camino, ¿no? Dice, y pidiendo, y no es así. Eso no es así, mis amados. Es la presencia del Padre y su Hijo cantándole cantos de adoración y de reconocimiento. Tú eres Padre nuestro por sobre todas las cosas. Y aquí están tus hijos convocados para reconocerte a ti en primer lugar, mientras la carne se está quemando. ¿Sí? O sea, mientras se quema la carne y de la carne quema, que se está quemando, sube el humo de la carne que se está quemando, ¿sí? Fíjense cómo dice acá. Nos quedamos en el 31. Y respondiendo Ezequías, ustedes se han consagrado ahora al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Ahí está la generosidad. El despojarse de lo que es del Señor, no nuestro. Hermanos, lo que el Señor nos provee no es de nosotros. Es un acto de gracia, a veces de misericordia, para vivir solamente. Pero la generosidad viene de parte del Señor en la provisión y es lo que ellos están llevando. Y fíjense nada más cómo estuvo esto en el 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Imagínense,
200 corderos, 70 bueyes, 600 bueyes, 3,000 ovejas. Fue una cosa impresionante. Ahí en el lugar del sacrificio de los miles de animalitos había ríos de sangre. Ríos de sangre. Pero así es el número de cosas que tiene el pueblo hoy de pecados. Debe haber ríos de sangre, de la carne que se sacrifica. Bueno, dice después, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y aquí vemos cómo debe haber un apoyo, una ayuda, una unidad, una unicidad entre los ministros, si es en el caso de los ministros en la congregación, todo el equipo de ministros, apóstoles, profetas, pastores, etcétera, con los músicos, con los ministros de la música, la palabra de la música. Dice, así pues, estamos en el 34, la mitad. Les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura, de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. ¿Qué hubo como causa final, efecto final, perdón? Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. No se tardaron, sino que dijeron, esto hay que hacerlo ya. Y lo hicieron. Lo hicieron. Pero nada más hasta acá, lo que era el servicio. Nada más, ¿sí? Es lo único que a lo que había llegado. ¿Habría más cosas que hacer? Sí. Porque aquí primer parte de términos del pacto, y lo va a seguir hablando el rey Ezequías después, tenía que haber más términos de pacto, porque en la vida del cuerpo de Cristo hoy no es solamente esto, porque si así fuese, fuera de las reuniones en la congregación, los días que nos reunamos, afuera sería un caos, ¿sí? Sería un caos. Habría desorden, y se convertiría en una religión. Tenía que haber algo más, que no solamente abarcara lo que sería dentro de aquí en este caso, de la casa de Jehová, de la casa del Señor, sino que también tendría que abarcar hacia afuera, hacia la nación completa. Y eso es precisamente lo que deba de surgir del corazón en el rey Ezequías para que quede incluido como término de pacto y que el Señor se comprometa a que también lo habrá de hacer hoy en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero bueno, esto lo vamos a considerar y que esto seguirá y lo veremos en el capítulo 30, que ahí van surgiendo otros elementos de pacto muy importantes, muy interesantes, porque si bien acá lo hicieron principalmente, lo protagonizaron los sacerdotes y los levitas, tenían que hacerlo también otras personas. Vean, en el capítulo 31, voy a adelantar un poco, porque todavía tenemos unos minutitos. Envió después de Ezequías por todo Israel y Judá, por toda la nación. O sea, ya no está hablando de que era allí en Israel, es en Jerusalén, sino ahora en toda la nación. Hoy sería en todo el país, en toda Argentina, en todo el país que sea, ¿sí? Dice, para que viniesen, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor Jehová, Dios de Israel.
¿Qué quedó estipulado dentro de este pacto del rey Ezequías? Que se iban a tener que escribir cartas. ¿Bien? Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Estamos en el capítulo 30 de Segundo de las Crónicas y dice, hoy tenemos cartas. ¿Cuáles son estas cartas hoy? Todas las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, todas esas cartas. O sea que son cuestiones de pacto. No son recopilación de personas, buena onda, compromiso de los apóstoles que para dejar todas las enseñanzas. No, 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 no. Y como es pacto perpetuo, por eso hasta hoy ha sobrevivido la Biblia. Y seguirá sobreviviendo, por cuestión de pacto eterno. Eso está buenísimo. Y eso es lo que, por eso es que escribe cartas para que viniesen a celebrar la Pascua, que sería hoy el equivalente, la celebración de la mesa del Señor, la cena del Señor. Sería el equivalente. Dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y fíjense lo que hace el rey ahora, en el 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, por toda la nación, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Es decir, que estos pregoneros que queda establecido en el pacto con el rey Ezequías, el equivalente es que se está haciendo obra de evangelismo, de llevar las buenas nuevas, de llevar las cartas y predicar de las cartas, porque eso es lo que hace en el 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, vean qué exhortación, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres. Sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. O sea, les estaba diciendo, regresen al Señor, regresen a las cosas del Señor. Y será nuevamente su padre y ustedes nuevamente serán sus hijos, ¿no? Y bueno, dice, porque si se volvieren al Señor, sus hermanos y sus hijos, hablando de familias, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se volvieren a Él. Así es que fueron a muchos lugares, pero vean lo que les pasaron y quedó en el pacto. O sea que no se extrañen si esto nos pasa. En el 10 dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad y por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. O sea que quedó incluido dentro del pacto, de términos de pacto, que para los que evangelizan iba a haber burlas, iba a haber rechazo, sí. O sea que no es el diablo, es cuestión de pacto. Pero lo superaron, no hubo ningún problema, porque dice, con todo esto algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, hablando de un solo espíritu, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Este es estratégico esto que hizo el Padre. En la mano de Dios un solo espíritu, en toda la nación, un solo espíritu. Y que conforme a la palabra del Señor, que es la Biblia, o la palabra viva que es Cristo. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. En el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón, para los ídolos, ¿no? Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron
y trajeron los holocaustos a la casa del Señor, y quedó establecido en el pacto de Ezequías que todos aquellos que debían de avergonzarse, que aquí eran sacerdotes y de las dos categorías, que si han estado en rebeldía, en desobediencia, abandono, negligencia, lo que ustedes, indiferencia, lo que ustedes quieran, bueno, hay la oportunidad de arrepentimiento para que vuelvan nuevamente a establecer y quitar la rebeldía de sus corazones, ¿sí? Y regresar nuevamente a integrarse a la unidad que acabamos de mencionar acá, de la unidad de un solo corazón. Ya quedó establecido desde entonces. Y lo hicieron, dice el 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Señor. ¿Qué hicieron los levitas? Empezaron a hacer las labores de sacerdotes, porque había muchos sacerdotes que estaban apartados, que estaban mal. Bueno, tomaron las iniciativas y con la visto bueno del rey, aquello lo hicieran, los de la música. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, 18, y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías, fíjense lo que hizo la autoridad gobernante, ¿sí? La principal autoridad. Mas Ezequías oró por ellos. ¿A quiénes? A los que no se habían santificado, a los que se habían rebelado, pero que ahora estaban avergonzados, porque eso lo leímos, ¿sí? Cuando el rey ve que estaban avergonzados, la autoridad gobernante ora por ellos, diciendo, el Señor que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. El Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, no importó, dice. Y fíjense lo que pasó. Y oyó el Señor a Ezequías, a la autoridad gobernante. ¿Y qué hizo? Sanó al pueblo. Lo sanó. ¿En dónde lo sanó? En su espíritu. Ahí es donde quería que se llegara. Y hoy el Señor dice, bueno, si se regresan de la rebeldía, se regresan de la negligencia, de la ignorancia, yo los voy a sanar. Está la promesa. Por eso, mis hermanos, hay solución y hay remedio para aquellos que, aun cuando estén por ahí como ovejitas descarriadas, si se pueden regresar, está este pacto. Que en el nuevo pacto, tantas enseñanzas nos dio el Señor Jesús acerca de la oveja perdida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no debamos menospreciar a la que esté perdida o descarriada. No, debemos hacerlo. Porque estamos yendo en contra de un principio de pacto que quedó establecido acá. Y mantenerlo con integridad, al menos que nosotros que tenemos responsabilidades, la cumplamos. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, dice el 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es hoy la cena del Señor, por 7 días con grande gozo y glorificaban al Señor. Todos los días los levitas sacerdotes cantando con instrumentos resonantes al Señor. Y habló Ezequías al corazón o al espíritu de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor, hacen una convocación a los que tenían habilidad, no solamente la habilidad, sino la inteligencia espiritual, para que compusieran y supieran qué cantaban. Dice, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque el Señor, Ezequías el rey de Judá, había dado a la asamblea, a la iglesia, 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo, los líderes, dieron al pueblo, ya están incluyendo al pueblo, ya están incluyendo a toda la gente, cualquiera que fuera su condición. Dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá
como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros, los extranjeros. Ahí yo me ubico, acá en Argentina. Y allá, Alex en Miami. Entonces, dice que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, que sería el trabajo misionero, viéndolo bien, así sería, ¿no? De extranjeros que se van a otro lugar, así sería. Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Todos los sacerdotes y levitas, todos los líderes, los de la música, bendijeron a las familias, al pueblo. Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hasta ahí llegan las oraciones. Cuando hay acuerdo, cuando hay unidad, cuando hay regreso, cuando hay reintegración, cuando hay todo esto. ¿Por qué pasa? Porque es un pacto establecido. Aquí estaba haciendo por la ley de Ezequías, que después se debía de cumplir por medio del Padre en Cristo. Que eso es lo que veremos después de este pacto, cómo se redimieron a través de Cristo cada una de las instituciones y cómo se fue dando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?